Ahorita voy a compartir ya la pantalla. Capítulo 3 estamos ya del hombre invisible, porque ayer de hecho estuvimos leyendo el capítulo 2. Recordemos, vamos a hacer así una lluvia de ideas. En el capítulo 2 veíamos que entraba un señor por ahí que llegaba a protegerse, no sé por qué Era un relojero, ¿verdad? Era un relojero, correcto, a protegerse de las inclemencias del tiempo en este hostal, digamos. Y casualmente, pues este señor tiene la habilidad de reparar relojes. Y casualmente también, en la habitación donde se espera el forastero, estaba arruinado el reloj, ¿verdad? Estaba arruinado. Entonces, ahí la señora Hall como que intenta, ¿verdad? Ver en qué manera averiguar sobre este forastero, pero tampoco este señor Henry era el que se llama, ¿verdad? Por ahí lo vamos a ver. Logra tampoco entablar mucha conversación con él y él sospecha, ¿verdad? Recordemos que la señora Hall sospecha, o una hipótesis que ella maneja, es que utiliza tanto los vendajes y protegerse tanto de tal forma que nadie le vea el rostro porque sufrió un accidente y que a través de ese accidente pues se ha desfigurado su rostro, ¿verdad? Y que tiene cicatrices muy feas y que por eso él no se deja ver el rostro, mientras que este señor Henry, él está suponiendo que quizás está huyendo de la policía y que por eso él necesita, en este caso, ocultar. ¿Se recuerdan de eso? Hasta eso más o menos estábamos. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Vamos bien. Entonces ahora vamos al otro. Que hay otro dato importante que también que se me escapaba. Él está con esta situación que como no tiene el equipaje, quiere que vayan a traer su equipaje a esta estación, ¿verdad? Pero le comentan que no, ¿verdad? Que en la noche es muy peligroso porque es una pendiente, es una empinada y que ya sucedió un accidente donde un coche volcó y perdieron la vida, pues, el caballero y el cochero. Estamos entendiendo acá que está al lado por caballo, ¿verdad? Entonces estamos ya en el capítulo 3. Y este capítulo 3 se titula Las 1001 botellas. Bueno, vamos a ver. Comencemos entonces, por favor, Alonso. Gracias. Vale. Dice, las 1001 botellas. Así fue como llegó a Iping como caído del cielo, aquel extraño personaje. Un 9 de febrero cuando comenzaba el deshielo. Su equipaje llegó al día siguiente y era un equipaje que llamaba la atención. Había un par de, de baúles como los de cualquier hombre corriente, pero además había una caja llena de libros, de grandes libros, algunos con una escritura ininteligible y más de una docena de distintas cajas y cajones embalados en paja que contenían botellas. Como pudo comprobar el señor Hall, quien por curiosidad estuvo removiendo entre la paja, el forastero envuelto en su sombrero, abrigo, guantes y una especie de capa, salió impaciente al encuentro de la carretera del señor Fahrenheit. Mientras que el señor Hall estaba charlando con él y se disponía a ayudarle a descargar todo aquello, al salir no se dio cuenta de que el señor Fahrenheit tenía un perro que en ese momento estaba olfateando las piernas al señor Howe. Dense prisa con las cajas, dijo. He estado esperando demasiado tiempo. Dicho esto, bajó los escalones y se dirigió a la parte trasera de la carretera y con ademán de coger uno de los paquetes más pequeños. Nada más verlo, el perro del señor Fahrenheit empezó a ladrar y a gruñir, y cuando el forastero terminó de bajar los escalones, el perro se abalanzó sobre él y le mordió una mano. ¡Oh, no! Gritó Howe, dando un salto hacia atrás, pues tenía mucho miedo a los perros. ¡Quieto! Gritó a su vez Fahrenheit, sacando un látigo. Los dos hombres vieron cómo los dientes del perro se hundían en la mano del forastero, y después de que éste le lanzara un puntapié, vieron cómo el perro daba un salto y le mordía la pierna, oyéndose claramente cómo se le desgarraba la tela del pantalón. Finalmente, el látigo de Fahrenheit debajo de la carretera
quejándose debajo de la carretera. Todo ocurrió en medio segundo y solo se escuchaban gritos. El forastero se miró rápidamente el guante desgarrado y la pierna e hizo una inclinación en dirección a la última, pero se dio media vuelta y volvió sobre sus pasos a la posada. Los dos hombres escucharon cómo se alejaba por el pasillo y las escaleras hacia su habitación. Bruto, dijo Fahrenheit, agachándose con el látigo en la mano, mientras se dirigía al perro, que lo miraba desde abajo de la carretera. Es mejor que me obedezcas si vengas aquí. Al seguía de pie mirando. Le ha mordido, será mejor que vaya a ver cómo se encuentra. Subió detrás del forastero por el pasillo, se encontró con la señora Hall y le dijo, ¿le ha mordido el perro del carretero? Subió directamente al piso de arriba y al encontrar la puerta entreabierta interrumpió en la habitación. Las persianas estaban echadas y la habitación a oscuras. El señor Hall creyó ver una cosa muy extraña, lo que parecía un brazo, cara con 3 enormes agujeros blancos. De pronto recibió un fuerte golpe en el pecho y cayó de espaldas. Al mismo tiempo, le cerraron la puerta en las narices y echaron la llave. Todo ocurrió con tanta rapidez que el señor Hall apenas tuvo tiempo para ver nada. Una oleada de formas y figuras indescifrables, un golpe y por último la conmoción del mismo. El señor Hall se quedó tendido en la oscuridad, preguntándose qué podía ser aquello que había visto. Al cabo de unos cuantos minutos, se unió a la gente que se había agrupado a la puerta del Coach and Horse. Ahí estaba Fahrenheit contándolo todo por segunda vez. La señora Hall le decía que su perro no tenía derecho alguno a morder a sus huéspedes. Huckster, el tendero de enfrente, no entendía nada de lo que ocurría y Sandy Walhurst, el herrero, exponía sus propias opiniones sobre los hechos acaecidos. Había también un grupo de mujeres y niños que no dejaban de decir tonterías. A mí no me hubiera mordido, seguro. No está bien tener este tipo de perros. Y entonces, ¿por qué lo mordió? Al señor Hall, que escuchaba todo y miraba desde los escalones, le parecía increíble que algo tan extraordinario le hubiera ocurrido en el piso de arriba. Además, tenía un vocabulario demasiado limitado como poder relatar todas sus impresiones. Dice que no quiere ayudar de nadie, dijo, contestando a lo que su mujer le preguntaba. Será mejor que acabemos de descargar el equipaje. Habría que descifrarse la herida, dijo el señor Huckster, antes de que se inflame. Lo mejor sería pegarle un tiro a ese perro. Una de las señoras que estaba en el grupo, de repente el perro comenzó a gruñir de nuevo. Vamos, gritó una voz enfadada. Ahí estaba el forastero embosado, con el cuello del abrigo subido y con la frente tapada por el ala del sombrero. Cuando antes suban el equipaje mejor. Una de las personas que estaba curioseando se dio cuenta de que el forastero se había cambiado de guantes y de pantalones. ¿Le ha hecho daño, señor? Preguntó Fahrenheit y añadió, siento mucho lo ocurrido con el perro. Muy bien, Alonso. Vamos a ver. ¿Alguien más que nos quiere ayudar a leer? Ya me he ido un montón, gracias. Yo, señor. Gracias. Bye. No ha sido nada, contestó. No ha sido nada, contestó el forastero. Ni me ha rozado la piel. Dense prisa con el equipaje. Según afirma el señor Hall, el extranjero maldecía entre dientes. Una vez que el primer cajón se encontraba en el salón, según las propias indicaciones del forastero, este se lanzó sobre él con extraordinaria avidez y comenzó a desempaquetarla según iba quitando la paja, sin tener en consideración la alfombra de la señora Hall. Empezó a sacar distintas botellas del jabón, frascos pequeños que contenían polvo, botellas pequeñas y delgadas con líquidos blancos y de color, botellas alargadas de color azul con la etiqueta de veneno, botellas de panza redonda y cuello largo, botellas grandes, unas blancas y otras verdes, botellas puntapuños de cristal y etiquetas blanquecinas, botellas taponadas con corcho, puntapones de madera, botellas de vino, botellas de aceite, y las iba colocando en fila en cualquier sitio, sobre la cómoda, en la chimenea, en la mesa que había debajo de la ventana, en el suelo, en la librería, en la farmacia de Brandlehurst,
No había ni la mitad de las botellas que había allí. Era todo un espectáculo, uno tras otro. Todos los cajones estaban llenos de botellas y cuando los 6 cajones estuvieron vacíos, la mesa quedó cubierta de paja. Además de botellas, lo único que contenían los cajones eran unos cuantos tubos de ensayo y una balanza cuidadosamente empaquetada. Después de desempaquetar los cajones, el forastero se dirigió hacia la ventana y se puso a trabajar sin preocuparse en lo más mínimo de la paja esparcida, de la chimenea medio apagada o de los baúles y demás equipaje que había dejado en el piso de arriba. Cuando la señora Hall le subió la comida, estaba tan absorto en su trabajo, echando gotitas en las botellas, en los tubos de ensayo, que no se dio cuenta de su presencia hasta que no había barrido los montones de paja y puesto la bandeja sobre la mesa, quizás con cierto enfado debido al estado en que había quedado el suelo. Entonces volvió la cabeza y al verla, la llevó inmediatamente a su posición anterior, pero la señora Hall se había dado cuenta de que no llevaba las gafas puestas. Las tenía encima de la mesa, a un lado, y le pareció que en lugar de las cuencas de los ojos tenía dos enormes agujeros. El forastero se volvió a poner la capa y se dio media vuelta. Mirándola de frente, iba a quejarse de la paja que había quedado en el suelo, pero él se anticipó. Me gustaría que no entrara en la habitación sin llamar antes, le dijo en un tono de exasperación característico suyo. He llamado, pero al parecer quizá lo hiciera, pero en mis investigaciones que, como sabe, son muy importantes y me corren prisa. La más pequeña interrupción del fingir de una puerta. Hay que tenerlo en cuenta. Desde luego, señor, usted puede encerrarse con llave cuando quiera, si es lo que desea. Es una buena idea, contestó el forastero. Y toda esta paja, señor, me gustaría que se diera cuenta de... No se preocupe, si la paja le molesta, anótemelo en cuenta. Y dirigió unas palabras que a la señora Hall le sonaron sospechosas. Allí de pie, el forastero tenía un aspecto tan extraño, tan agresivo, con una botella en una mano y un tubo de ensayo en la otra, que la señora Hall se asustó, pero era una mujer decidida y dijo, en ese caso, señor, ¿qué precio cree que sería conveniente? ¿Un chelín? Supongo que un chelín sea suficiente, ¿no? Claro que es suficiente, contestó la señora Han, mientras colocaba el mantel sobre la mesa. Si usted la satisface esa cifra, por supuesto. El forastero volvió a sentarse de espalda, de manera que la señora Hall solo podía ver el cuello del abrigo. Según la señora Hall, el forastero estuvo trabajando toda la tarde encerrado en su habitación, bajo llave y en silencio, pero en una ocasión se oyó un golpe y el sonido de botellas que se entrechocaban y se estrellaban en el suelo, y después se escucharon unos pasos a lo largo de la habitación. Temiendo que algo hubiese ocurrido, la señora Hall se acercó hasta la puerta para escuchar, no atreviéndose a llamar. No puedo más, vociferaba el extranjero. No puedo seguir así. 300.000, 400.000, una gran multitud. Me han engañado. Me va a costar la vida. Paciencia, necesito mucha paciencia. Soy un loco. En ese momento la señora Hall oyó como una llamada desde el bar y tuvo que dejar de mala gana el resto del soliloquio del visitante. Cuando volvió no se oía nada en la habitación, a no ser el crujido de la silla o el choque fortuito de la botella. El soliloquio ya había terminado y el forastero había vuelto a su trabajo. Cuando más tarde le llegó el té, pudo ver algunos cristales rotos debajo del espejo cóncavo y una mancha dorada que había sido restregada con descuido. La señora Hall decidió llamarle la atención. Cárguelo en mi cuenta, dijo el visitante con sequedad. Y por el amor de Dios, no me moleste. Si hay algún desperfecto, cárguelo a mi cuenta. Y siguió haciendo una lista en la libreta que tenía delante. Te diré algo, dijo Pearsall con aire de misterio. Era ya tarde y se encontraba con Teddy Humphrey en una cervecería de Pink. ¿De qué se trata?, dijo Teddy Humphrey. ¿El tipo del que hablas al que mordió mi perro? Pues bien, creo que es negro. Por lo menos sus piernas lo son. Pude
ver lo que había debajo del roto de sus pantalones y de sus guantes. Cualquiera habría esperado un trozo de piel de santo. ¿No? Bien, pues no la vi. Era negro, te lo digo yo. Era tan negro como mi sombrero. Sí, sí. Bueno, contestó Greenfield. Y añadió, de todas formas es un caso muy raro. Su nariz es tan rosada que parece que la han pintado. Es verdad, dijo Ferguson. Yo también me había dado cuenta y te diré lo que estoy pensando. Ese hombre es moteado de negro por un lado y blanco por otro, a lunares. Es un tipo de mestizos a los que el color no se les ha mezclado, sino que les ha aparecido a lunares. Ya había oído hablar de este tipo de casos con anterioridad y es lo que ocurre generalmente con los caballos, como todos sabemos. ¿Sigo, señor? Muy bien, no, gracias, hasta acá lo vamos a dejar. Va, entonces, teníamos ya dos teorías sobre el por qué el forastero andaba vendado. Y la tercera teoría, ¿cuál sería, chicos? Que era mestizo y que no se le distribuía las combinaciones de piel, sino que le aparecían como lunares. Muy bien, imagínense, cabal, ¿verdad? Como en un pueblo pequeño, definitivamente eso puede suceder. Vale, vamos a comenzar ya con el tema, vamos a hablar ahora del surrealismo y aquí, bueno, sí me van a ayudar también a leer, vamos a leer un cuento de una, como muestra de surrealismo, y aquí me va a ayudar Rick. Vamos a ver. Bueno, continuando siempre hablando referente a lo que es el estrés, ¿verdad? Estas técnicas para manejar el estrés. Ya habíamos dicho esto, ¿verdad? Creo yo, pero siempre lo vamos a recordar porque no nos lo recaigan en todas estas láminas. Aprender a decir que no. Establecer límites es fundamental para equilibrarse. Cambiar la perspectiva. Siempre se puede ver el vaso medio lleno. Aceptar las cosas que no se pueden cambiar. Conéctate con tus seres queridos. Además de comer sano, comer bien y hacer ejercicio. ¿Será que nosotros practicamos todas estas técnicas, chicos? Algunas, no todas. Bien, ¿cuántas practicamos? 3 de 4, 1 de 4, 0 de 4. De 4. 3 de 4. 3 de 4, muy bien. Esta vez a mí me cuesta, ¿verdad? En lo personal, cambiar la perspectiva. Siempre se puede ver el vaso medio lleno. A veces uno como que dice, ay, no, que vemos de diferentes perspectivas, ¿verdad? Cuando tal vez aquella situación que no es tan agradable, generalmente nos está fortaleciendo más, ¿verdad? Pero es por lo mismo que somos humanos y definitivamente cometemos errores, ¿verdad? Y somos imperfectos, gracias a Dios. Así que, pero en la medida de lo posible esto, ¿verdad? Siempre buscar lo bueno de aquellas situaciones que definitivamente a mí no me favorecen, no me gustan, no me agradan, ¿verdad? Y eso es siempre, ¿verdad? Esto hay que buscar siempre todo eso, que si nos está sucediendo algo, podemos aprender muchas cosas de eso, ¿verdad? Si nos equivocamos, pues a partir de ese error, ¿será que aprendemos más? ¿Cómo consideran ustedes? Sí, ¿verdad? Yo siento que sí se aprende más. Si me equivoco, porque entonces me equivoqué una vez y usted dice, no, esto ya lo hice de esta forma y no me salió, entonces voy a intentar de hacerlo de esta otra forma, ¿verdad? Aunque este segundo intento me implique más tiempo, más trabajo, pero ya yo voy a ir a lo seguro. Vale, vamos a leer entonces, este es un ejemplo de un cuento surrealista, vaya. ¿Me ayuda, Rigo, por favor? Ok, señor. Ejemplo de cuento surrealista. Había una vez un pato casi conejo que solía nadar en la hierba de la nieve. Saltaba con el gato venado llamado Rodrigo, quien era el mejor piloto sin saber volar. Rodrigo, el gato venado, le maulló un gran secreto al pato casi conejo llamado Paco. De pronto apareció Boca Floja, una nariz que no sabía respirar y sin embargo solía reconocer cada olor de su entorno. Les pidió recoger una manzana que se cayó al cielo, una manzana que no sabía a nada y que olía a plátano. Siga, vamos a leer un par de láminas más, ¿de acuerdo? Es un poquito, no es largo, pero sí, ahí vamos a ir entendiendo muchas cosas. Vale. Continuamos. Okay.
Ok. Paco y Rodrigo bajaron al cielo a tirar la manzana para recogerla desde arriba y ahí abajo en el cielo, diferente a como Boca Floja les había contado. Tendrían que buscar la manzana entre pasillos en los que para entrar tenías que salir y para salir había que entrar. Ellos debían elegir si entrar para tirar la manzana u olvidarlo y recordarlo para siempre. Finalmente se rindieron y no aceptaron entrar, con lo que entraron al pasillo que los hacía retroceder al paso, que daban en su dirección contraria y a la vez correcta. Entonces les tomó la soleada noche por sorpresa y Paco sacó un cubo de hielo para calentarse un poco, pues el calor era insoportable en la fría habitación. De pronto alguien sopló a la puerta y a lo que Rodrigo respondió: no estamos. Pase. El visitante decidió no entrar y ellos le recibieron con sumo desagrado dándole un abrazo. Les explicó sin decirles ni moverse que debían olvidar la manzana e ir por ella mientras no se movieran ni siquiera que la tocaran. Era Diraf, una sabia jirafa de esas comunes y enanas que corren por los desiertos del Polo Norte cazando ballenas voladoras. Ellos, diciendo no tomar el consejo de Diraf, decidieron no moverse y olvidarse de la manzana. Así pues, fueron en busca de ella, no entrando en los pasillos que habían decidido entrar. Diraf, quedándose en donde estaba, recordó haberles dicho el peligro que encontrarían. Así que se preocupó por ellos, pues sus vidas podrían empezar. Avanzaban sin moverse a ninguna parte y al descansar avanzaban. Podían verlo todo y jamás pudieron ver nada. El ruido ensordecedor era mudo como nunca jamás había sonado. Tan fuerte que nadie lo escuchó jamás. Era un lamento de alegría, una triste figura que reía y gozaba con dolor y vergüenza. Diraf se dio por vencido e intentó alcanzarlos tan lento como sus 10 manos le permitían. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa acá. ¿Qué les está pareciendo ese cuento hasta el momento? Se contradice. Ajá, se vuelve hasta cierto punto absurdo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a entrar a un lugar cuando nos vamos a quedar sin movernos? ¿Cómo vamos a agarrar una manzana, la vamos a oler, no va a saber a nada o va a tener el olor a plátano, por ejemplo? ¿Sí? Esto es surrealismo. Vamos a terminar de leer el cuento, le voy a dar yo. Comenzaba a hacer calor y se quitaron sus delgados abrigos de fuego de pino rosa. Ese pino es peculiar porque se mantiene estático toda su vida. Los colgaron en las rocas colgadas en el sueño y decidieron descansar por un momento, por lo que avanzaron y en el intrincado y simple pasillo custodiado por el valiente caballero temeroso Doset. Un enano tan alto como las montañas, el más feo en su infinita belleza. Entonces, el caballero en silencio le dijo: pasando aquella puerta que custodiaba, estaba su deseada manzana. Pero antes, deberían responder en silencio 3 acertijos. Deberán resolver estos acertijos con ruido y no debo escuchar ni un solo crujido. Se levantaron rabiosos de alegría con la luna mañanera y se dispusieron a resolver ignorando los acertijos. Cruzó tormentas de gomitas y mares de algodón, pero solo corrió más rápido cuando empezó a llover y tenía que cubrir sus patas porque el agua le quemaba. El paisaje era hermoso y ellos se asombraron al no verlo. Era tan bello delante de ellos, pero jamás lo conocieron ni vieron en persona. Los árboles sábana no dormían ni bebían, pero sí lloraban. El sol frío regalaba su calor en la sombra que permitía cada objeto que no existía. Mares de hierba y paraderas de agua, nubes de globos que despedían a sus gomas en picada hacia arriba. Entonces, aquí tenemos, bueno, de Eduardo Morán y Javier Meléndez, ¿verdad? Un ejemplo de un cuento surrealista y aquí exactamente, ¿verdad? Todo lo que se está presentando, pues nos deja
con esa inquietud, ¿verdad? Porque no es a lo que yo estoy acostumbrado. Cuando dice acá, por ejemplo, tenía que cubrir sus patas porque el agua le quemaba. Y usted se queda, ¿cómo el agua puede quemar? A menos que esté hirviendo, ¿verdad? Pero obviamente vamos a entender que no. El paisaje era hermoso y ellos se asombraron al no verlo. Era tan bello. Eso se suena raro, señor, porque ¿cómo se van a asombrar si no lo veían? Exacto, eso es el surrealismo, claro. Esto va a partir de la situación que estamos hablando, de que todo esto existe en nuestro subconsciente, en la parte de nuestra imaginación, y esa es la belleza del surrealismo. El surrealismo, de hecho, como movimiento en sí, no solo se da en literatura, también se da en diferentes artes, como puede ser en pintura, más que todo, también se da. Entonces, esa parte onírica o esa parte de los procesos del sueño es una característica bien importante en el surrealismo. Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? O sea, el cuento hasta cierto punto se siente, no sé, ¿cómo lo sienten ustedes? ¿No lo sintieron como que muy gracioso? Así como el pato conejo. Gracioso, raro. Ajá, raro, ¿verdad? Fuera de lo común, siento yo, donde ahí nosotros podemos ir viendo pues esas características y cómo yo puedo pues asociar así automáticamente características, ¿verdad? Porque un pato, ya sabemos que los patos pueden volar o no pueden volar. Sí. ¿Pueden? Sí, ¿verdad? Y era el mejor aviador, pero sin volar, decía. Entonces, ahí como vamos relacionando todas esas características, ¿verdad? Esto los vamos a ver, por si usted quiere irme siguiendo, en la página 156 de su libro texto, el cuento surrealista. Ya vamos a hablar un poquito del movimiento, las características y también de lo que son los autores, que eso es lo que nosotros pretendemos, ¿verdad? Con este tema, que logremos identificar sobre todo las características y los representantes. Que de hecho nosotros ya conocemos bastante a Franz Kafka, ¿verdad? Uno de los máximos representantes del surrealismo. Entonces, el movimiento surrealista nace en Francia, finalizada la Primera Guerra Mundial, cuando André Breton escribe el Manifiesto Surrealista en 1924. Según Breton, la posguerra exigía un arte novedoso, no la de la cruel realidad, sino la de sueños y fantasías de uno. Breton se inspiró en un psicoanalista llamado Sigmund Freud, quien descubrió que la libertad pura del ser humano se encuentra en los sueños, porque están, por ejemplo, la agresividad y el placer. Y es donde nosotros, si se recuerda el cuento que leímos, El Puente, o sea, en los sueños realmente nosotros podemos ser todo lo que querramos, ¿verdad? Y por eso también lo presenta él dentro de este movimiento. Las características del movimiento surrealista. Primero, como primera característica, va a buscar liberarse del dominio de la razón y la lógica. Y eso, pues, se puede ver perfectamente, ¿verdad? Acá en este cuento también que acabamos de leer, porque para poderse movilizar, ¿qué tenían que hacer ellos? ¿Tenían que avanzar o se tenían que quedar quietos? ¿De acuerdo a lo que leímos? Tenían que estarse quietos, ¿verdad? Mientras ellos estuviesen quietos, avanzaban. Si caminaban, pues caminaban en sentido contrario, pero llegando o buscando el camino correcto. Entonces, ahí es donde nosotros choca, ¿verdad? Todo esto que hay que liberarse de la lógica y de la razón. Estamos ahí en la página 156. Entonces, busca liberarse del dominio de la razón y la lógica. Aquí tenemos, siempre continuando con Kafka, el ejemplo de esta historia llamada La Metamorfosis. Dice, cuando Gregorio Samsa despertó aquella mañana, luego de un sueño agitado, se encontró en su cama convertido en un insecto monstruoso. Estaba echado sobre el quitinoso caparazón de su espalda y al levantar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro. Franz Kafka, La Metamorfosis. Entonces, ¿por qué se va a ver esa separación de la razón y la lógica? Porque por más que yo esté soñando cosas
fuera de lo normal, incoherentes, diríamos así, pero al despertar yo regreso a la realidad, ¿verdad? Pero en este caso estamos viendo que el personaje, en este caso, este joven Gregorio Samsa, al despertar, él vuelve a su realidad. No, es como que estuviera dentro de otro sueño, ¿verdad? Porque ahora él no despierta como un joven llamado Gregorio Samsa, él despierta como, ¿qué dice acá? Como un insecto. Entonces ahí es donde, por eso rompe con eso. Vamos con la siguiente característica. El onirismo constituye la base del movimiento. El onirismo en este caso es porque se basa en los sueños. Es ese proceso que todos los seres humanos manejamos, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros, usted se acuesta, duerme y por lo general, tal vez yo me puedo recordar si me despierto en determinado momento de mi descanso, me acuerdo de lo que acabo de soñar, pero nuevamente en la mañana posiblemente no me acuerdo, tal vez me voy a acordar de ciertas escenas o de ciertos momentos y posiblemente nunca me acuerde de nada, ¿verdad? Entonces, eso es parte del onirismo. Entonces, el surrealismo va a partir de esa realidad, pero va a crear a partir de ese momento. Que todos nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad de soñar y eso vive y funciona en nuestro subconsciente, por eso va a constituir esa base. Vamos a leer acá el ejemplo. Aquí se está retomando del cuento. Dice, fue entonces, yo soñaba tras él sobre montañas y valles, que saltó, cayendo con ambos pies en mitad de mi cuerpo perdón. Me estremecí en medio de un salvaje dolor, ignorante de lo que pasaba. Entonces ahí se ve más claramente, igual en el anterior, ¿verdad? Porque realmente cuando dice que despertó, estamos hablando de un sueño, un proceso onírico, y aquí directamente, ¿verdad? Yo soñaba, nuevamente ese onirismo que se ve. La siguiente característica, imágenes inconscientes en lugar de descripción de escenarios. Vamos a ver. ¿Quién me quiere ayudar a leer esta característica de su libro, por favor? ¿Cuál, señor? La tercera, donde dice imágenes inconscientes en lugar de descripción de escenarios, en la página 156. Queremos el libro. Vaya, O si quiere que alguien más lea. vamos a ver. Gracias. ¿Alguien quiera leer de su libro, por favor? Yo, señor, pero permítame. Ajá, gracias. Es que aquí solo lo he punteado, ¿verdad? En el libro está completo. Imágenes inconscientes en lugar de descripción de escenarios. Sí, La correcto. ausencia de escenarios y acciones crea un ambiente irreal e impreciso igual a la de los sueños. Sigo. Permítame. Estamos en la página 156, ¿verdad? Sí, eso dije. Sí. Estamos donde está la característica. El ejemplo. Imágenes inconscientes. Sí, perdón. El ejemplo, lean, por favor. Gracias. Ahí me perdí. ¿Cuál ejemplo? El que está a la par, cabal, después de esa característica. Pienso llevar chocolate para el desayuno. La ausencia de escenarios y acciones crea un ambiente irreal e impreciso igual a la de los sueños. La ausencia de escenarios. Bueno. Tenemos las características del movimiento surrealista, ¿verdad? Primero busca liberarse del dominio de la razón y la lógica. Después teníamos el onirismo. Después tenemos las imágenes, aquí, ¿verdad? Inconscientes en lugar de descripciones de escenarios. Es que yo estaba leyendo abajo, señor. Todo el mundo, ¿verdad que sí? Está leyendo las del cuento, ya me ubiqué. Vale, pues sí. Vale, el ejemplo. Gracias. En aquella época todo el mundo pensaba que se podía construir con mucha calma, un poco más y habrían desistido de todo, hasta de echar los cimientos. La gente se decía, lo más importante de la obra es la intención de construir una torre que llegue al cielo. Franz Kafka, El escudo de la ciudad.
Muy bien, hoy sí, gracias. Entonces, imágenes inconscientes, dice, a ver, yo creo que cuando usted escuchó esto, donde dice, en aquella época todo el mundo pensaba que se podía construir con mucha calma, un poco más, y habrían desistido de todo hasta echarles. La gente se decía, lo más importante es la intención, decía, de construir una torre que llegue al cielo. Porque realmente acá no lo dice, ¿verdad? Solo es la intención, dice. Como que desistieron, ¿verdad? Dentro de esa historia. Entonces, esa imagen, nosotros fácilmente la podríamos visualizar, ¿verdad? A partir de eso, porque son, dice, imágenes inconscientes. Uno se imagina una gran torre y ya. Veamos la siguiente característica. El delirio y la incoherencia como materia prima. Vamos a ver, ¿quién me ayuda a leer el ejemplo? Por favor. Yo, señor. Gracias. Cuando por la noche uno parece haberse decidido terminantemente quedarse en casa. Cuando uno ya ha pasado tan largo rato sentado tranquilo a la mesa. Y cuando entonces uno, a pesar de todo esto, presa de una repentina desazón, se cambia la bata. Frank Kafka, El paseo repentino. Muy bien. Aquí el delirio y la incoherencia como materia prima. Bueno, tendríamos que leer completo el cuento, ¿verdad? Pero sí, aquí se da esa situación que él está tranquilo ahí en su casa, listo para descansar y de repente le agarra algo y que necesita salir, ¿verdad? Y esa gran desesperación, por eso tiene que ver con esto, como dice, el delirio y la incoherencia, porque ya había terminado todo supuestamente, ya no tenía nada que hacer, pero después sale que simplemente necesita irse de ahí porque ese es su destino, dice él. Ahí es donde entra esa parte de la incoherencia. El surrealismo floreció en las expresiones artísticas, lo que ya más o menos habíamos explicado, lo que es la pintura, la literatura, el cine y el teatro. Y el cuento y la novela fueron los subgéneros más sensibles a este movimiento. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que son las características del cuento surrealista. Esto también está en el libro. La brevedad. Aquí ya estoy hablando directamente del cuento surrealista. La brevedad. Esta se caracteriza por la condensación de imágenes expresados por medio de letras. Estas imágenes, por ejemplo, cuando nosotros leímos La colonia penitenciaria, ¿verdad? Nosotros nos lográbamos imaginar cada una de las partes, ¿verdad? De esa máquina, ¿a través de qué? De esas palabras expresadas. Entonces, esa brevedad tiene que ver con esa realidad que se vive dentro de cada historia. Porque recordemos que la brevedad de un cuento no lo vamos a medir por extensión. Se va a medir en relación a que trata un solo tema, nada más. Cuando hablamos de la carga poética es porque va a utilizar, obviamente, muchas figuras retóricas, ¿verdad? Esas figuras literarias que nosotros conocemos. Entonces, a pesar de ser creaciones en prosa, porque estamos hablando que son cuentos y novelas especialmente, los cuentos surrealistas contienen muchas figuras poéticas para resaltar los elementos oníricos, esos elementos que existen en nuestro subconsciente, ¿verdad? En nuestro subconsciente, de hecho, cuando nosotros estamos dormidos, él es el responsable de que soñemos y nos acordemos y de que soñemos y que nunca nos acordemos de qué es lo que hemos soñado, ni esta noche, ni la noche anterior, ni mucho menos hace 3 años. Entonces, simplemente nosotros soñamos. Nuestro cerebro es bastante complejo, ¿verdad? Y todas esas situaciones pues son únicas, cada uno de nosotros tiene como ese mapa único, ¿verdad? En nuestra cabecita, el cerebro, que no se parece a ningún otro. Imagínense cómo somos de perfectos nosotros, ¿verdad? Por eso es que cada quien, pues tiene muchas habilidades diferentes y lo bonito es cuando nosotros las logramos descubrir y trabajamos sobre ellas, porque también las disfrutamos, ¿verdad? Como personas y podemos ayudar a otros. Eso es lo bonito, de que cada uno de nosotros sea
un mapa, un mundo diferente. Siguiente característica, ausencia de caracterización de los personajes. El papel protagónico en los cuentos surrealistas son las imágenes, no los personajes. ¿Por qué razón? Porque es lo que representa en sí. Por ejemplo, acá en la Metamorfosis, ¿cuál es la imagen que realmente se va a llevar el premio porque va a ser el protagonista de ese cuento? ¿Será el joven Gregorio Samsa o será la imagen de que este joven se convirtió en un insecto enorme? La imagen de ese que se convirtió en un insecto. Exacto, a eso se refiere. Porque eso es lo que va a prevalecer. En el cuento que acabamos de leer, ahí hay un montón de imágenes, ¿verdad? Por eso no se puede retomar, porque son muchas. O sea, ahí tendríamos que agarrar cada fragmento, si es posible, cada oración, para ver cuál es la imagen que está prevaleciendo. Pero sí, en esta del cuento de Kafka, perdón, en esta de la Metamorfosis de Kafka, ahí se ve perfectamente esta ausencia de caracterización. Imágenes inconscientes en lugar de descripción de escenarios. La ausencia de escenarios y acciones crea una atmósfera irreal e imprecisa, parecida a la de los sueños. Esto se veía en este cuento del puente, ¿verdad? Donde vemos que esta persona dice, yo soñé que era un puente. Entonces, y todo se basa, o sea, a ver, estas características prácticamente van de la mano, ¿verdad? No las podemos ver de una forma separada, porque tiene que ver también con la anterior, ¿verdad? Esa ausencia de caracterización de personajes que va a jugar exactamente con estas imágenes inconscientes. O sea, él como persona sueña que es un objeto y es un objeto bastante útil, ¿verdad? Pero es un puente y no es cualquier puente, un puente que siente porque siente que este peatón cruza el puente y que salta y que al saltar justo siente ese dolor. El tiempo y el espacio pierden su importancia. Los cuentos surrealistas dan mayor importancia a los instantes para dar una idea de intemporalidad. Franz Kafka es considerado uno de los precursores del surrealismo, aunque esta corriente surgió años después. En sus obras trató temas relacionados con el inconsciente y lo profundo del ser humano. Y eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque esta cuestión del tiempo, nosotros porque sí lo podemos ver, bueno, en el cuento, depende, ¿verdad? Del cuento, definitivamente. En el cuento de el que leímos de la colonia penitenciaria, sí se ve un poco de juego de tiempo, pero es por el tipo de historia, porque estamos hablando que eso es como una base militar. Entonces ahí hay horarios ya estipulados y horarios que ellos respetaban, ¿verdad? Si tenían que hacer guardias nocturnas, pues hacían esa ronda exactamente a la hora indicada, ¿verdad? Y tenían que durar el tiempo indicado. Entonces, sin embargo, a pesar de todo eso, pero es por la misma historia, ¿verdad? Esta idea de estar pendiente del tiempo en el cuento surrealista no lo hay. Por eso, ¿verdad? El tiempo y el espacio van a perder su importancia. Pero no quiere decir que no lo presenten. Pero no le van a dar esa importancia que se merecería desde otro punto de vista de movimiento, en este caso narrativo. Vamos a hablar entonces ahora un poquito de lo que son los autores y obras. Vamos a hablar de este señor Alfred Jarry. Vamos ahora a la página 157. Vamos a ver. ¿Quién me quiere ayudar a leer completa la biografía que aparece acá de este señor? Señor. Vale, gracias. Toda la biografía completa. Sí, la que tienen el libro, por favor. Alfred Jarry nació y falleció en Francia, dramaturgo, novelista y poeta. Destacó en la literatura no solo por sus referencias claves en el surrealismo, sino también por su estilo de vida disoluto y excéntrico. Sus cuentos más famosos en cuanto a temas surrealistas son El cerebro del agente de policía, Cinegética del ómnibus, Costumbres de los abogados, La risa en el ejército, Antropofagia, Accidentes de ferrocarril, etc.
Muy bien, gracias. El siguiente de los máximos representantes de los que he estado hablando tanto, ¿verdad? Franz Kafka. Bueno, acá, si usted se fija, que tiene que ver con esto, ¿verdad? Estaríamos como representante a él, ¿verdad? Franz Kafka, y que él está como soñando despierto, ¿verdad? Que se ha convertido en este insecto gigante. Me gustó mucho la imagen, ¿verdad? Para que usted también se vaya familiarizando, así como usted en bachillerato ya lea esta obra, rapidito la va a leer y la va a hacer ahí, pues parte de su aprendizaje. Kafka, estamos hablando de por 1883 a 1924, falleció bastante joven, ¿verdad? Nació en República Checa y falleció en Austria. Escritor que se anticipó a la opresión y a la angustia del siglo XX. Los temas de sus obras son la soledad, la frustración y la angustiosa sensación de culpabilidad. Sus cuentos podemos destacar La partida, La desdicha, La fatiga, entre otros. Voy a hacer ahorita acá una pausa y vamos a leer un poquito de la biografía de Kafka para que lo tengamos ya ahí seguido. Aquí tenemos, ¿verdad? 1883 a 1984. Escritor judío checo, cuya desahogada y simbólica narrativa escrita en alemán anticipó la opresión en la angustia del siglo XX. Está considerado como una de las figuras más significativas de la literatura moderna. De hecho, el término kafkiano se aplica a situaciones sociales angustiosas o grotescas o a su tratamiento en la literatura. Kafka nació en Praga, que entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro, el 3 de julio de 1883, en una familia de clase media. Su padre, un comerciante, fue una figura dominante cuya influencia impregnó la obra de su hijo y, según Kafka, agobió su existencia. En la carta al padre, escrita en 1919, pero publicada como casi toda su obra póstumamente, Kafka expresa sus sentimientos de inferioridad y de rechazo paterno. A pesar de lo cual, Kafka vivió con su familia la mayor parte de su vida y no llegó a casarse, aunque estuvo prometido en 2 ocasiones. Su difícil relación con Felice Bauer, una joven alemana a la que pretendió entre 1912 y 1917, puede ser analizada en Cartas a Felice, que fue publicada en 1967. Los temas de la obra de Kafka, perdón, ella fallece en este año. Los temas de la obra de Kafka son la soledad, la frustración y la angustia sensación de culpabilidad que experimenta el individuo al verse amenazado por unas fuerzas desconocidas que no alcanza a comprender y se hallan fuera de su control. En filosofía, Kafka es afín al danés Søren Kierkegaard y a los existencialistas del siglo XX. En cuanto a la técnica literaria, su obra participa de las características del expresionismo y del surrealismo, el estilo lúcido e irónico de Kafka, en el que se mezclan con naturalidad, fantasía y realidad, da a su obra un aire claustrofóbico y fantasmal, como sucede, por ejemplo, en el relato La Metamorfosis. Este sí, ¿verdad? Publicado en 1915. Gregorio Samsa, el protagonista, un voluntarioso viajante de comercio, descubre al despertar, fíjense acá, un voluntarioso viajante de comercio, y esto lo relaciona con la actividad de su padre, a lo que él se dedicaba. Su padre era un comerciante, entonces ahí vemos un poco que la metamorfosis se viene a reflejar esa realidad en relación a su padre. Un voluntarioso viajante de comercio descubre al despertar una mañana que se ha convertido en un enorme insecto. Su familia lo rechaza y deja que muera solo. Otro de sus relatos en la colonia penitenciaria, que lo que nosotros leímos en 1919, es una escalofriante fantasía sobre las cárceles y la tortura.
Contraviniendo el deseo de Kafka de que sus manuscritos inéditos fuesen destruidos a su muerte, el escritor austriaco Max Brod, su gran amigo y biógrafo, los publicó póstumamente. Vale. Y ahí sigue, ¿verdad? Porque aquí hay más donde leer, pero ahorita para completar esta otra parte que teníamos nosotros sobre los representantes del surrealismo. Tenemos al siguiente representante, que es Miguel Ángel Asturias. Este es un guatemalteco. Él es bastante conocido, que también ustedes la van a leer, quiero ver, señor presidente, creo que se lee en segundo año, si no me equivoco. Una novela bastante importante, tanto para Guatemala como para todos nosotros como latinoamericanos. Nació en Guatemala y falleció en España, ¿verdad? Escritor, periodista y diplomático. Contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana. El surrealismo tuvo una influencia importante en sus obras, ya que se caracterizó por su exploración de la mente subconsciente. En estas trata una fusión de lo visible y de lo tangible, así como de la alucinación y el sueño. Entre sus cuentos tenemos El espejo de Lida, Sal, 3, 4 soles, entre otros. Y también como uno de los máximos representantes del surrealismo tenemos a este señor, Julio Cortázar, bastante reconocido él por esta novela Rayuela. Esta sí la leen ustedes en segundo año también. Rayuela tiene la peculiaridad como novela que usted puede comenzar a leerla de cualquier capítulo, sigue y se salta a cualquier capítulo y tiene esa secuencia. Yo realmente nunca la he leído, así que les mentiría, pero sí se caracteriza por eso, ¿verdad? Este señor por este tipo de cómo presenta la historia en sí. Y aquí tenemos una frase bastante reconocida de él, ¿verdad? Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Este señor entonces nació en Bélgica y falleció en Francia. Gran parte de su obra constituye un retrato en clave surrealista del mundo exterior, el que consideran como un laberinto fantasmal del que el ser humano ha de intentar escapar. Dentro de sus cuentos más reconocidos tendríamos Bestiario y Las armas secretas, que usted también lo tiene ahí en su libro texto. Vamos a hablar ahora del surrealismo ya en Kafka, ya para terminar esta parte. Vámonos ahora a la página 158 de su libro texto, por favor. Ups. Entonces vamos a retomar esto del surrealismo ya específicamente de Kafka. Y vamos a ver cómo trata él esto del subconsciente. Página entonces 158, por favor. No lo voy a hacer tan grande para verse así. Vale. El surrealismo en Franz Kafka. Para los surrealistas, la obra artística nace del automatismo puro. Es decir, cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control. Intentan plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el inconsciente y el mundo de los sueños. Esto de automatismo puro es eso, ¿verdad? No se va a tener un control en decir, bueno, que si yo escribo sobre esta cucaracha que sabe cabalgar caballos, por ejemplo, pues la gente no me va a criticar porque van a decir que estoy loco. Ahora simplemente el surrealismo lo apoya y va a permitir que ese mundo exista en mi inconsciente como escritora y después en el inconsciente de nosotros como lectores, ¿verdad? A eso se refiere. Automatismo. No nos vamos a detener por
porque la razón y la lógica dice que eso es absurdo, ¿verdad? Es ilógico, es loco. No, el surrealismo no lo permite. El inconsciente designa una parte de todos los procesos mentales sobre la cual no se ejerce control consciente. Muchas de las decisiones que se toman y de las acciones que se realizan las determina esa parte. El inconsciente incluye impulsos, anhelos y necesidades ocultos a la conciencia. En el cuento La partida de Kafka se muestra cómo el protagonista sigue su intuición más que la lógica racional. Ordené que trajeran mi caballo del establo. El sirviente no entendió mi orden, así que fue al establo yo mismo. Le puse silla a mi caballo y lo monté. A la distancia, escuché el sonido de una trompeta y le pregunté al sirviente qué significaba. Él no sabía nada ni escuchó nada. En el portal me detuvo y preguntó, ¿a dónde va el patrón? No lo sé, le dije. Simplemente fuera de aquí, simplemente fuera de aquí. Fuera de aquí, nada más. Es la única manera en que puedo alcanzar mi meta. ¿Así que usted conoce su meta? Preguntó. Sí, repliqué, te lo acabo de decir. Fuera de aquí, esa es mi meta. Entonces, esa parte del inconsciente que se va a reflejar en esta intuición que sigue el personaje más, o sea, esa intuición prevalece y domina más que la lógica racional, más que a esa razón. Y aquí nosotros lo estamos viendo, o sea, ¿cuál era la meta realmente de este caballero? Simplemente salirse, ¿verdad? Salir, porque dice, fuera de aquí, esa es mi meta. Entonces, eso es lo que lo está moviendo a él, ¿verdad? Como personaje. Salir de esa situación, salir de ese lugar. Y esto, ¿sí? Lo va en esta oportunidad a respaldar este inconsciente. Vamos a hablar ahora de los sueños. En sus obras, que en su gran mayoría no se publicaron hasta después de su fallecimiento, Kafka describe un universo angustioso y opresivo, en donde el individuo se encuentra solo e impotente ante la burocracia, la justicia, el poder y la sociedad, que aparecen ante él como algo hostil e incomprensible. Algunos de sus cuentos más conocidos son La condena, El paseo repentino. Esta era la partida, no sé por qué creí que era El paseo repentino. Camino a casa, Vestido, Un médico rural, etc. Es tan importante el legado de sus obras que el término kafkiano aún se utiliza en situaciones sociales de desesperación o descontento que atraviesan los seres humanos. Entonces, los sueños para Kafka va a describir esto, ¿verdad? Dice un universo angustioso, para él opresivo, en donde el individuo se va a encontrar solo e impotente ante la burocracia, la justicia, el poder y la sociedad. Que de hecho, todos estos elementos aparecen en diferentes cuentos, ¿verdad? Cuando usted tenga la oportunidad, léalos todos, porque nosotros sí leímos un par, ¿verdad? No los empezamos a leer todos por la misma extensión, pero sí léalos y ahí va a ver cómo se van a presentar cada uno de estos temas. Ahora vamos a ver una muestra, sí, aquí está. Otro, ay, pero ese es cortito, 1 minuto dura, pero igual, después lo vamos a comentar de este otro cuento. A ver, sí, está activo el audio. Juan sin miedo. Juan sin miedo llegó a un reino donde había un rey que penaba porque un ogro tenía a su hija en su poder. Y cuando llegó Juan sin miedo, todos se admiraron de que no conociera el miedo, y el rey le pidió que fuese a buscar a la princesa, y le prometió que si se la traía, se la daría en matrimonio. Y Juan se fue a la cueva del ogro, y cuando salió el ogro, como Juan no conocía el miedo, luchó con él, lo venció
y rescató a la hija del rey. Relato popular. Recogido por José María Gelbensu. Adaptación. Juan sin miedo. Juan sin miedo llegó a un reino donde había un rey que penaba porque un ogro tenía a su hija en su poder. Y cuando llegó Juan sin miedo, todos se admiraron de que no conociera el miedo, y el rey le pidió que fuese a buscar a la princesa, y le prometió que si se la traía, se la daría en matrimonio. Y Juan se fue a la cueva del ogro, y cuando salió el ogro, como Juan no conocía el miedo, luchó con él, lo venció y rescató a la hija del rey. Relato popular. Recogido por José María Gelbensu. Adaptación. Vale. Uy, sí, sí, muy bien. Ahí estamos viendo, hay un cuentecito ahí corto, ¿verdad? Donde estamos observando un elemento valioso, ¿verdad? ¿Qué era lo que no conocía este chico? El miedo. El miedo. Entonces, ahí vemos cómo definitivamente cuando desconocemos algo, pues no nos puede afectar, ¿verdad? Definitivamente. Pero son así cuentos cortos. Vale, muy bien. ¿Tenemos dudas hasta el momento, jóvenes? Sobre el surrealismo. Vamos a recordar que es un movimiento artístico, se va a manifestar mucho, bueno, de hecho como una corriente de vanguardia, ¿verdad? Pero mucho en lo que son el onirismo, porque esa es la materia prima que viene a ver sobre esas imágenes en el subconsciente, en ese inconsciente, ¿verdad? Sobre esos procesos oníricos, esos procesos de ensoñación. De los máximos representantes, ¿a quién podríamos rescatar? A Kafka. Ese es el primero que se nos tiene que venir a la mente, porque de él hemos hablado mucho. Frank Kafka. Tenemos a Miguel Ángel. Pregunta, señor. Los representantes del surrealismo, ¿a quiénes podríamos nosotros mencionar? Julio Cortázar. Julio Cortázar, muy bien. Alfred Jerry. Y Miguel Ángel Asturias. Muy bien, ¿sí? Vale. Entonces, nos quedaríamos hasta acá con el tema y vamos a avanzar, porque de hecho ahí ya terminamos el tema, pero vamos a avanzar con la lectura, ¿verdad? Del hombre invisible. Iríamos con el capítulo 4. Capítulo 4. Se llama El señor Cus habla con el forastero. Vaya. Esta vez voy a ir leyendo yo y voy a ir preguntando, ¿verdad? Así que vayan leyendo a la par mía, por favor. Vaya. Ya habíamos dicho que tenemos 3 hipótesis del por qué este forastero utiliza los vendajes, ¿verdad? ¿Por qué se oculta tanto? Dice, el señor Cus habla con el forastero. Es relatado con detalle la llegada del forastero a Haití para que el lector pueda darse cuenta de la expectación que causó. Y, exceptuando un par de incidentes algo extraños, no ocurrió nada interesante durante su estancia hasta el día de la fiesta del club. El visitante había tenido algunas escaramuzas con la señora Hall por problemas domésticos, pero en estos casos siempre se libraba de ella cargándolo a su cuenta, hasta que a finales de abril empezaron a notarse las primeras señales de su penuria económica. El forastero no le resultaba simpático al señor Hall y siempre que podía hablaba de la conveniencia de deshacerse de él, pero mostraba su descontento ocultándose de él y evitándole siempre que podía. ¿En qué mes fue que llegó el forastero a esta posada?
Va, página Febrero, 30. creo. Febrero, muy bien. Dice febrero, entonces ya pasaron febrero, marzo, abril. Estamos hablando de más o menos 2 meses y medio. Y aquí ya estamos viendo que está sucediendo algo, ¿verdad? Él se está quedando sin recursos económicos. Ya vamos a entender por qué. Espera hasta que llegue el verano, decía la señora Hall prudentemente, hasta que lleguen los artistas. Entonces ya veremos. Quizás sea un poco autoritario, pero las cuentas que se pagan puntualmente son cuentas que se pagan puntualmente. Digas lo que digas. El forastero no iba nunca a la iglesia y además no hacía distinción entre domingo y los demás días. Ni siquiera se cambiaba de ropa. Según la opinión de la señora Hall, trabajaba a rachas. Algunos días se levantaba temprano y estaba ocupado todo el tiempo. Otros, sin embargo, se despertaba muy tarde y se pasaba horas hablando en alto, paseando por la habitación, mientras fumaba o se quedaba dormido en el sillón delante del fuego. No mantenía contacto con nadie fuera del pueblo. Su temperamento era muy desigual. La mayor parte del tiempo, su actitud era la de un hombre que se encuentra bajo una tensión insoportable. Y en un par de ocasiones se dedicó a cortar, rasgar, arrojar o romper cosas en ataques espasmódicos de violencia. Parecía encontrarse bajo una irritación crónica muy intensa. Se acostumbró a hablar solo en voz baja con frecuencia. Y aunque la señora Hall lo escuchaba concienzudamente, no encontraba ni pies ni cabeza a aquello que oía. Durante el día, raras veces salía de la posada, pero por las noches solía pasear, completamente embozado y sin importarle el frío que hiciese, y elegía para ello los lugares más solitarios y sumidos en sombras de árboles. Sus enormes gafas y la cara vendada debajo del sombrero se aparecían a veces de repente en la oscuridad, para desagrado de los campesinos que volvían a sus casas. Teddy Henry, una noche que salía tambaleándose de la Scarlet Coat a las 9:30, se asustó al ver la cabeza del forastero, pues llevaba el sombrero en la mano. Alumbraba por un rayo que salía de la puerta de la taberna. Los niños que lo habían visto tenían pesadillas y soñaban con fantasmas, y parecía difícil adivinar si él odiaba a los niños más que ellos a él o al revés. La realidad era que había mucho odio por ambas. Era inevitable que una persona de apariencia tan singular y autoritaria fuese el tema de conversación más frecuente en Iping. La opinión sobre la ocupación del forastero estaba muy dividida. Cuando preguntaban a la señora Hall sobre este punto, respondía explicando con detalle que era un investigador experimental. Pronunciaba las sílabas con cautela, como el que teme que exista alguna trampa. Cuando le preguntaban qué quería decir ser investigador experimental, solía decir con un cierto tono de superioridad que las personas educadas sabían perfectamente lo que era, y luego añadía que descubría cosas. Su huésped había sufrido un accidente, comentaba, y su cara y sus manos estaban dañadas, y al tener un carácter tan sensible, era reacio al contacto con la gente del pueblo. Además de esta, otra versión de la gente del pueblo era que se trataba de un criminal, que intentaba escapar de la policía, embozándose para que ésta no pudiera verlo, oculto como estaba. Esta idea partió de Teddy Humphrey. Sin embargo, no se había cometido ningún crimen en el mes de febrero. El señor Gold, el asistente que estaba a prueba en la escuela, imaginó que el forastero era un anarquista disfrazado que se dedicaba a preparar explosivos y resolvió hacer las veces de detective en el tiempo que tenía libre. Sus operaciones detectivescas consistían en la mayoría de los casos en mirar fijamente al visitante cuando se encontraba con él o en preguntar cosas sobre él a personas que nunca lo habían visto. No descubrió nada a pesar de todo esto. Otro grupo era de la opinión del señor Fahrenheit, aceptando la versión de que tenía el cuerpo moteado, u otra versión con algunas modificaciones. Por ejemplo, a Silas Durgan le oyeron afirmar si se dedicara a exhibirse en las ferias, no tardaría en hacer fortuna. Y pecando de teólogo, comparó al forastero con el hombre que tenía un solo talento. Otro grupo lo explicaba todo diciendo que era un loco inofensivo. Esa última teoría tenía la ventaja de que todo era muy simple. Entre los grupos más importantes había indecisos y comprometidos con el tema.
La gente de Sucre era poco supersticiosa y fueron los acontecimientos ocurridos a principios de abril los que hicieron que se empezara a susurrar la palabra sobrenatural entre la gente del pueblo. E incluso entonces solo por las mujeres del pueblo. Pero dejando a un lado las teorías, a la gente del pueblo en general le desagradaba el forastero. Su irritabilidad, aunque hubiese sido comprensible para un intelectual de la ciudad, resultaba extraña y desconcertante para aquella gente tranquila de Sussex. Las raras gesticulaciones con las que les sorprendían de vez en cuando, los largos paseos al anochecer con los que se aparecía ante ellos en cualquier esquina, el trato inhumano ante cualquier intento de curiosear, el gusto por la oscuridad que le llevaba a cerrar las puertas, a bajar las persianas y a apagar los candelabros y las lámparas. ¿Quién podía estar de acuerdo con todo ese tipo de cosas? Todos se apartaban cuando el forastero pasaba por el centro del pueblo. Y cuando se había alejado, había algunos chistosos que se subían al cuello del abrigo y bajaban el ala de sombrero, caminaban nerviosamente tras él, imitando aquella personalidad oculta. Ya, vamos a ver. Entonces, todas estas versiones que se están presentando sobre el forastero, ¿con cuál se quedarían ustedes? ¿Con ninguna, con todas o con una en específico? Bueno, antes de leer, cuando la empecemos a leer, por ejemplo, que no sabíamos que era invisible, yo me hubiera quedado con la que era alguien que estaba escapando de la policía o que era un criminal. Ah, va, muy bien. Y a medida que vamos leyendo, entonces, como dice arriba, vamos a poder ir identificando, ¿verdad? Si es o no es, de acuerdo a lo que están presentando acá, pues las personas. Quiero ver. Sí, falta María, falta bastante. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes, por el momento? Fíjense que aquí estamos en el capítulo 4. Dice, por aquel tiempo había una canción popular titulada El hombre fantasma. La señorita Thatcher la cantó en la sala de conciertos de la escuela para ayudar a apagar las lámparas de la iglesia. Y después de aquello, cada vez que se reunían 2 o 3 campesinos y aparecía el forastero, se podían escuchar los 2 primeros compases de la canción y los niños pequeños iban detrás de él y le gritaban fantasma y luego salían corriendo. La curiosidad devoraba a Cus, el boticario. Los vendajes atraían su interés profesional. Miraba con ojos recelosos las 1001 botellas. Durante los meses de abril y mayo, había codiciado la oportunidad de hablar con el forastero. Y por fin, hacia Pentecostés, cuando ya no podía aguantar más, aprovechó la excusa de la elaboración de una lista de suscripción para pedir una enfermera para el pueblo y así hablar con el forastero. Se sorprendió cuando supo que la señora Hall no sabía el nombre del huésped. Dio su nombre, mintió la señora Hall, pero apenas pude oírlo y no me acuerdo. Pensó que era demasiado estúpido no saber el nombre de su huésped. El señor Hus llamó a la puerta del salón y entró. Desde dentro se oyó una imprecación. Perdone mi intromisión, dijo Hus, y cerró la puerta, impidiendo que la señora Hall escuchase el resto de la conversación. Ella pudo oír un murmullo de voces durante los siguientes 10 minutos. Después, un grito de sorpresa, un movimiento de pies, el golpe de una silla, una sonora carcajada, unos pasos rápidos hacia la puerta y apareció el señor Hus con la cara pálida y mirando por encima de su hombro. Dejó la puerta abierta detrás de él y sin mirar a la señora Hall, siguió por el pasillo y bajó las escaleras. Ya pudo oír cómo se alejaba corriendo por la carretera. Llevaba el sombrero en la mano. Ella se quedó de pie mirando la puerta abierta del salón. Después oyó cómo se reía el forastero y cómo se movían sus pasos por la habitación. Desde donde estaba no podía ver la cara. Finalmente, la puerta del salón se cerró y el lugar se quedó de nuevo en silencio. Gus cruzó el pueblo hacia la casa de Butin, el boticario. ¿Creen que soy loco?, preguntó Gus con dureza nada más entrar en el pequeño estudio. ¿Doy la impresión de estar enfermo? ¿Qué ha pasado?, preguntó el vicario que estaba estudiando las hojas gastadas de su próximo sermón. Ese tipo, el de la posada. ¿Y bien?
Deme algo de beber, dijo Cus, y se sentó. Cuando se hubo calmado con una copita de jerez barato, el único que el vicario tenía a su disposición, le contó la conversación que acababa de tener. Entré en la habitación, dijo, entrecortadamente, y comencé pidiéndole que si quería poner su nombre en la lista para conseguir la enfermera para el pueblo. Cuando entré, se metió rápidamente las manos en los bolsillos y se dejó caer en la silla. Respiró. Le comenté que había oído que se interesaba por los temas científicos. Me dijo que sí. Y volvió a respirar de nuevo con fuerza. Siguió respirando con dificultad todo el tiempo. Se notaba que acababa de coger un resfriado tremendo. No me extraña, que siempre va tan tapado. Seguí explicándole la historia de la enfermera, mirando durante ese tiempo a mi alrededor. Había botellas llenas de productos químicos por toda la habitación, una balanza y tubos de ensayos colocados en sus soportes y un intenso olor a flor de primavera. Le pregunté que si quería poner su nombre en la lista y me dijo que lo pensaría. Entonces le pregunté si estaba realizando alguna investigación y se le estaba costando demasiado tiempo. Se enfadó y me dijo que sí, que eran muy largas. Ah, sí, le dije. Y en ese momento se puso fuera de sí. El hombre iba a estallar y mi pregunta fue la gota que tomó el vaso. El forastero tenía en sus manos una receta que parecía ser muy valiosa para él. Le pregunté si se la había recetado el médico. Maldita sea, me contestó. ¿Qué es lo que en realidad anda buscando? Yo me disculpé entonces y me contestó con un golpe de tos. La leyó, 5 ingredientes. La colocó encima de la mesa y al volverse, una corriente de aire que entró por la ventana se llevó el papel. Se oyó un crujir de papeles. El forastero trabajaba con la chimenea encendida. Vi un resplandor y la receta se fue a la chimenea arriba. ¿Qué? ¿Cómo? Que no tenía mano. La manga estaba vacía. Dios mío, pensé que era una deformidad física. Imaginé que tenía una mano de corcho y supuse que se la había quitado, pero luego me dije que había algo raro en todo eso. ¿Qué demonios mantiene tiesa la manga si no hay nada adentro? De verdad, te digo que no había nada adentro, nada. Y pude verle hasta el codo. Además, la manga tenía un agujero y la luz pasaba a través de él. Dios mío, me dije. En ese momento él se detuvo, se quedó mirándome con sus gafas negras y después se miró la manga. ¿Y qué pasó? Nada más. No dijo ni una sola palabra. Solo miraba y volvió a meterse. ¿Sí, Rebeca? La manga en el bolsillo. Ay, falta todavía. Bueno. Hola, Rebeca. La invitación sería en este caso que sigamos leyendo, ¿verdad? Nosotros por nuestra cuenta, para que así, pues, ya al momento de evaluar esta parte en su examen de periodo, pues usted salga muy bien, ¿verdad? Siempre recordar que podemos ver las clases del Ministerio de Educación en la televisión nacional o escucharlos en la radio nacional. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No. Vale, muy bien, gracias. Bye.